Muy seguramente ustedes han oído hablar de la falla de San Andrés, una grieta en la corteza terrestre que amenaza el estado de California en los Estados Unidos. Bueno, en México tenemos nuestra propia falla y es la falla de Acambay, una verdadera amenaza sísmica, pues se encuentra muy cerca de la Ciudad de México y bueno, y en una de las zonas más pobladas del Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, como siempre me da mucho gusto saludarlos y vamos a hablar de esta amenaza sísmica y de un tipo de sismo al cual no estamos ni acostumbrados ni nos hemos familiarizado. Y estos son los sismos por falla que pueden ser muy peligrosos. Miren, les tenemos preparado por aquí un material donde vamos a platicar de esta terrible falla de Acambay. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver por qué aseguramos que puede ser una amenaza para la seguridad de los habitantes del Estado de México e incluso de la Ciudad de México. Miren, el 19 de noviembre de 1912, cuando ya el presidente Madero ha tomado posesión en Palacio Nacional y pues su gobierno está amenazado por todas las fuerzas políticas, bueno, a las 7:12 en el poblado de Acambay, en el Estado de México, a 90 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, a las 7 de la mañana ocurre, 7:12, ocurre un tremendo sismo de 7 grados de intensidad, ¿sí? Bueno, 7 grados es terrible cuando ocurre debajo de nuestros pies. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en Oaxaca, ¿sí? Y llega hasta la Ciudad de México, repercute hasta la Ciudad de México, bueno, podemos sentir el poder de la naturaleza, pero cuando ocurre exactamente debajo de nuestros pies, es tremendo. El poblado de Acambay cae directamente 2 metros, imagínense, 2 metros del nivel de la superficie de la Tierra, caer en caída libre. No hubo un solo inmueble que quedara a salvo en Acambay. Bueno, y no solamente fue Acambay, Atlacomulco, varias poblaciones que estaban en la cercanía quedan destruidas. Mira, esta es la catedral de Acambay, queda momentáneamente en pie. Ya cuando la empiezan a revisar, no tiene techos, no tiene bóvedas, tiene que ser demolida. La que si hoy visitan Acambay, un lugar precioso donde se come riquísimo. Yo hago muchas referencias a la comida, pero bueno, en mi trabajo pues tengo que estar por ahí por muchos lados. Bueno, si ustedes visitan este poblado muy hermoso del Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, van a notar que la catedral es totalmente diferente a la que pueden ver en esta fotografía. Y de hecho, todas estas construcciones pues se fueron a tierra. O sea, tuvieron que ser demolidas porque nada de esto volvió a servir para los habitantes de este sitio muy fértil, un gran lugar agrícola. Bueno, ¿por qué nos preocupa en este momento? Sucedió en 1912. Bueno, sí, pero pues ya fue hace más de un siglo. Bueno, el 22 de enero de 2022, a unos cuantos días de cuando esto se está grabando, acaba de suceder en Acambay un sismo de 4 grados. Bueno, y ahí esto, no es el único sismo. A través del tiempo se han estado dando sismos y ya hace una cosa de un par de años se dieron 3 sismos seguidos. Ahorita se vuelve a llevar otro sismo, pero no tan fuerte. Los anteriores eran de 1 o 2 grados prácticamente imperceptibles, pero ya 3.9 grados. Estas son informaciones del Servicio Sismológico Nacional y nos dice que esto sucede a 5 kilómetros de profundidad. O sea, es un sismo cortical, prácticamente superficial. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es la diferencia entre los sismos de subducción, los sismos de profundidad y los sismos corticales. ¿Qué es la diferencia entre estos tipos de sismo y cuál es el peligro que puede representar? Pero miren, Acambay está aquí donde se señala la flecha. Vean donde se señala esta flecha roja. Esta es la Ciudad de México. Esta es Villa Nicolás Romero, Villa del Carbón. Y aquí tenemos Acambay, Atlacomulco. Por aquí tenemos abajo, miren, Valle de Bravo. ¿Sí? Tenemos Toluca. ¿Sí? Por aquí está Toluca. Bueno, es un sitio relativamente cercano a la Ciudad de México. Bueno, miren, este es un mapa geológico de Acambay y todas estas líneas marcadas en negro, ¿sí? Son fallas, son grietas en la corteza terrestre. Si yo lo veo en un plano, pues sí hay fallas, pues sí, tienen razón, miren, y aquí están registrados
todos los eventos sísmicos que han sucedido en esto que es la falla de Pastores, la falla de San Mateo, la falla de Acambay, ¿sí? Aquí tenemos la falla Epitacio Huerta, ¿sí? Y son una serie de grietas en la corteza, pero que, pues, la verdad, viéndolas en un plano, no me hablan mucho. ¿Qué tal si me acompañan y vamos a nuestro favorito Google Earth y vamos a ver cómo son en realidad estas fallas, ya desde una vista aérea, ¿no? Para ver de qué estamos hablando, cuál es la importancia. Miren, esta es la Ciudad de México nuevamente. Sí, por aquí tenemos el lago de Texcoco, lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Si empezamos a desplazarnos hacia el norte, ¿sí? Hacia el norte, pues por aquí nos vamos a topar con lo que es la base aérea de Santa Lucía, donde está haciendo el nuevo aeropuerto. Aquí tenemos, miren, la laguna de Zumpango, y si nos empezamos a desplazar de Tepozotlán, o sea, al norte, noroeste de la Ciudad de México, comenzamos a encontrar con que no tan lejos, nos va a quedar este poblado de Acambay. Miren, esta es la laguna de Huapango, y miren, este sitio es Acambay. Bueno, ahora, ¿cuáles son estas famosas fallas, ¿sí?, que debieran inquietarnos o por qué debieran inquietarnos? Miren, vamos a poner aquí la vista 3D. Vamos a ver la vista 3D y miren, vamos a permitir que gire. Y vean, noten ustedes esta línea que estamos viendo. Vamos a darle nuevamente un giro. A mí me gusta más entrar así, miren, cuando le doy 3D y comienza a girar. Miren. Y vean ustedes esta línea. Y vamos a empezar a reconocer todas las fallas que tiene esta zona. Bueno, esta es la falla de Pastores. Y noten ustedes el tamaño de esta falla geológica. Tiene partes donde tiene más de 20 metros de altura. No sucedió hace poco. Esto corresponde pues a edades de la Tierra. ¿Sí? No sabemos, están los datos realmente, no los recuerdo de memoria, pero podemos estar hablando de que antes de que estuviera poblado el Valle de México, antes de que llegaran las poblaciones a través del estrecho de Bering, esta parte de la Tierra se movió. Pero lo que realmente inquieta es que se mueve constantemente y se está monitoreando, pero realmente noten ustedes este escalón en la corteza de la Tierra, que nada tiene que envidiar a la falla de San Andrés, como si hubiera algo que envidiar, ¿no? Estamos hablando de un peligro sísmico tremendo, ¿sí? Entonces, miren, todas estas líneas que aparecen en la corteza de la Tierra son fallas. Esto, como ya hemos platicado, miren, si ustedes ven como valle rodeado de cerros o de montañas, se trata de un cono volcánico que estuvo perfectamente integrado, ya saben, ¿no? Hace erupción, deposita ceniza hasta que se forma un cono perfecto. De pronto se da un evento sísmico de tipo pliniano, es decir, se mete agua a la cámara magmática, se crea una especie de olla express gigantesca y estalla por los aires. Es algo muy parecido a lo que sucede en el volcán en el Pacífico del Sur, que realmente aventó inclusive material que salió de la órbita, de la fuerza del campo gravitacional terrestre. Llegan a ser unas explosiones sumamente poderosas. La gran ventaja es que ocurrió a muchos miles de kilómetros de aquí, prácticamente al otro lado del Pacífico, pero si ustedes ven nuestro video, el tsunami alcanzó a llegar con fuerza hasta Chile, donde causó algunas víctimas fatales. Pero bueno, no nos desviemos. Estamos viendo, miren, esta es la falla de Pastores, esta que aparece por aquí, y nosotros comenzamos a ver, miren, cómo aparecen estas fallas que se ven, miren, que están en esta parte, ¿sí? Y que son las que nos preocupan, porque miren, realmente esto no está tan lejos de la Ciudad de México. O sea, estas fallas que aparecen por aquí no están tan lejos de lo que es la Ciudad de México. Miren, este es Atlacomulco, este es Acambay, y la falla que tiene movimiento donde acaba de suceder un sismo es esta que está aquí, miren. Esta es la de Pastores, que llega por ahí de Villas de Carbón y nuevamente no tan lejos de la Ciudad de México, pero noten ustedes que esta es una zona intensamente poblada, ¿sí? Realmente hay millones y millones de personas en lo que es el Estado de México y para las cuales esta falla puede representar una amenaza realmente muy importante. Miren, déjenme decirles de qué estamos hablando. Bueno, miren, aquí está en línea recta, 96 kilómetros desde Acambay
hacia la Ciudad de México. Y esta falla es la que nos está preocupando. Miren, esta es la de Pastores, que llega a tener 20 metros de altura, incluso más en algunas partes. Es un escalón en la tierra y es una apertura, ¿sí? Esto es parte de los plegamientos de la corteza terrestre. Se llegan a abrir estas grietas en la corteza y son las que causan este tremendo peligro sísmico. Bueno, vamos a hablar, miren. Los sismos realmente, ustedes han escuchado muchas veces de lo que es la placa de Cocos, que está ingresando debajo de la placa norteamericana, de la placa continental norteamericana, está ingresando uno debajo del otro, ¿sí? Y cada vez que se atora en este filo, es decir, debajo del mar, cerca, por ejemplo, de las costas de Michoacán, de Guerrero, bueno, de Chiapas o de Oaxaca, bueno, cada vez que esta placa se atora y da un salto, o sea, entran las placas y de pronto una entra más rápido debajo de la otra y provoca este enorme y poderoso movimiento que son los terremotos, a los cuales yo creo que todos en nuestra vida hemos sentido algún terremoto. No tenemos todavía idea de cuándo van a suceder, aunque hay unas investigaciones muy importantes, ¿eh? Tenemos que hablar de estas porque hay investigaciones muy importantes que ya están previendo cuándo suceda un evento sísmico. Es muy interesante el estudio de los microsismos. Vean ese video. Suscríbanse a nuestro canal, hombre, denle clic ahí a la campanita, porque vamos a tener mucho que hablar de los microsismos y la prevención de los terremotos. Es muy interesante esa investigación que está haciendo el Instituto de Geología del UNAM. Es muy interesante, muy avanzado a nivel mundial en la prevención. Imagínense saber cuándo vamos a tener un terremoto y dónde y de qué magnitud. No, es interesantísimo. Bueno, entonces estos sismos de subducción pueden suceder en lo que es la costa del Pacífico, que es lo más común y es lo que activa en estas partes la alerta sísmica, la cual nos da 30 segundos, a veces 60 segundos, para poder ponernos a salvo. Pero hay veces que suceden a mucha profundidad. Miren, por ejemplo, el sismo más tremendo que hemos padecido en nuestros días fue el de 1985. Sucede en las costas de Michoacán, ¿sí? Entonces, el sismo que tuvimos el 7 de septiembre de 2021 sucede en las costas de Acapulco y nos da una alerta sísmica que nos da un tiempo precioso, poco menos de un minuto, pero para, en algunos de los casos, alcanzar a desalojar un edificio. En los edificios muy altos no. Bueno, pero de alguna manera pues son segundos muy importantes. Bueno, tenemos los sismos profundos. La misma placa, cuando llega más profundo, topa con partes de la corteza de la Tierra y provoca este estremecimiento. Esto sucedió en el sismo de Puebla, Morelos, de 2017, donde no alcanza a activarse ninguna alerta sísmica, porque sucede muy cerca, a 140 kilómetros de la Ciudad de México. Libera una enorme cantidad de energía, pero aquí tenemos la fortuna de que existían muchas capas acumuladas de cenizas volcánicas, algo que lo mismo que afectan los volcanes a veces nos ayudan. Entonces todas estas capas de ceniza volcánica, estas capas geológicas, amortiguaron parte de esta energía y no llegó con tanta fuerza a la Ciudad de México. De ahí que, aunque fue de mucha energía el sismo de 2017, no causó tantos estragos como el de 1985. Añadan ustedes todos los reglamentos de construcción nuevos, refuerzos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, sí causó la afectación de más de 40 estructuras, pero no se compararon a las 1000 de 1985. Tenemos que hablar porque miren, es fascinante el estudio del sismo de 2017 comparado con el de 1985. Digo que se suscriban a nuestro canal porque tenemos un estudio, lo estamos recopilando. Es un estudio, es una serie de recopilaciones de estos estudios que han hecho los geólogos, los sismólogos, y son muy interesantes estos estudios. Bueno, hay una tercera categoría de sismos, que son los sismos superficiales, los sismos corticales, que es como el de Acambay. El de 1912 en Acambay, que tuvo tanta fuerza que incluso dañó Palacio Nacional en aquel entonces. Pero miren, les voy a decir, eran los tiempos en que esto sucede en noviembre y a unos pocos meses después ocurre la decena trágica. Ya saben ustedes este episodio, este triste episodio histórico, donde desde la Ciudadela bombardean toda la ciudad. Entonces ya tenía daños por el sismo, pero nada se compara a un bombardeo de artillería. Los tiempos de la Revolución Mexicana, terribles tiempos. Bueno, pero regresando a nuestro tema, que son los sismos corticales suceden en la superficie, 5 kilómetros de profundidad. Y esto se debe a que hay desplazamientos. Miren, estos son los corticales, aquí es una relación de cómo suceden los corticales aquí en la superficie y cómo tenemos los de inducción, ¿sí? Que vienen siendo los profundos y los de la costa, ¿sí? Estos son, digamos, de los que padecemos con una cierta frecuencia. Pero miren, los corticales, o sea, es decir, los que suceden en superficie, puede ser porque estas fallas, como la que ustedes están viendo de Pastores, vean que hace esto,
sea, sube y baja la corteza, o como en este caso, ¿sí? Entonces, aquí, como en este caso que vemos, es bueno, tenemos que la corteza hace un escalón. Los que están en el escalón de abajo, pues es una caída libre. Esto hace así de golpe, y es lo que ocasionó que se destruyera Acambay y Atlacomulco en 1912. ¿Por qué nos preocupa ahorita? Porque acaba de suceder este movimiento cortical a 5 kilómetros de distancia. No es un sismo de profundidad, es un sismo superficial. Entonces eso realmente nos preocupa. También puede suceder así esto, miren, que se desplace uno respecto al otro. Bueno, son particularmente peligrosos y destructivos, aunque también hay que ser bastante honestos. No se extienden demasiado lejos, ¿sí? Son, digamos que un tanto cuanto locales, pero el de 1912 fue tan local, así muy entrecomillado, que dañó construcciones en la colonia Guerrero, dañó construcciones en la colonia Centro, dañó partes de Catedral y partes de Palacio Nacional. Hablamos de 1912, ¿sí? Miren, pero un sismo, típicamente un sismo cortical, es el que ocurre en Haití. En Haití, estos sismos corticales, o sea, de falla de la corteza, miren esta estructura, la llegó a voltear. ¿Sí? Y miren, no es que nuestros hermanos de Haití no sepan construir, pues están viendo, ¿no? Aquí van la cantidad de varilla que hay, ¿no? Y castillos y columnas, y no estamos hablando de grandes edificios. Aquí sí hablamos de grandes edificios, pero ¿qué quieren que les diga? No he ido a investigar, no lo he visto, pero no veo que sea un edificio sin acero de refuerzo. Y sin embargo, está todo colapsado. Y es un edificio de oficinas. Intuyo porque veo archiveros y veo documentos, ¿sí? Veo mobiliario de oficina y veo que hay una gran cantidad de varilla de refuerzo en estas construcciones. ¿Qué es lo que tenemos? Un sismo particularmente violento, que toda esta zona intensamente poblada del Estado de México puede estar sometida a un riesgo sísmico debido a esta falla de Acambay. Miren, también hay esto, el sismo de Acambay no sucede sin previo aviso, sucede en noviembre, pero ya en abril de ese mismo año hay un movimiento, hay un sismo ciertamente significativo. También tenemos este problema, no hay estaciones de registro. En ese entonces las estaciones estaban principalmente en las ciudades grandes. Miren, el sismo de Acambay se registra en los sismómetros de estaciones en Mérida, me parece que en Puebla, aquí por supuesto en el observatorio de Tacubaya, pero digamos que más localmente no había estaciones de monitoreo, no se estaba registrando cuál era el movimiento en esa falla. Pero incluso se señala que hubo el día anterior, en la noche, hubo un sismo. Quizás este sismo hizo salir a los pobladores a que pues durmieran fuera de sus casas, durmieran afuera de sus casas. Y también hay esto, no hay tantas bajas que lamentar, porque a las 7 de la mañana, pues en un poblado de trabajadores, pues la gente ya está en el campo, ya está en la escuela, ya está en el taller, ya está afuera, ¿sí? Ya está haciendo sus cosas afuera de su casa. Entonces eso también ocasiona que no se den tantas víctimas, no obstante que vean, quedó la población allanada, ¿sí? O sea, estuvo realmente terrible, y eso hablamos de, digamos, los registros en Acambay y Atlacomulco. Muchas poblaciones locales tuvieron una gran cantidad de estragos, que bueno, pues con el tiempo fueron reparando los pobladores. Recuerden, son los tiempos de la Revolución Mexicana, realmente son pocos los registros y las crónicas que hay de este sismo, pero lo que les recuerdo es que se trata de un sismo cortical, de superficie, que llegan a ser muy violentos, como podemos ver este que sucedió en 2021 en Haití. Les hablo que son cosas que están sucediendo en nuestros días y por los cuales pues hay que poner atención y hay que revisar el riesgo sísmico. Yo suelo decir, miren, ustedes no necesitan ser ni ingenieros ni arquitectos para simplemente poner atención a las grietas que vean, ¿sí? No pasen por donde trabajan o donde viven sin poner atención. ¿Sí? Mucho de mi trabajo pues es estar revisando edificios de condóminos donde la gente prefiere cerrarse de ojos y no darse cuenta del peligro sísmico en el que vive, ¿sí? Entonces, bueno, a veces es cuestión nada más de poner atención, oye, ¿dónde estoy viviendo? Tenemos varios libros, varios cursos inclusive gratuitos. Miren, entren a nuestro sitio www.viadeshistorial.com porque tenemos varias pláticas gratuitas por Zoom. Ustedes entran ahí al Zoom y estamos platicando constantemente de riesgo sísmico y qué tienen que ver.
¿Sí? ¿Qué tienen que ver? Les digo que a veces pues, ciertos amigos me mandan fotografías del estacionamiento. Es que, bueno, sucedió con un amigo muy, muy estimado. Dices que mi hija va a comprar un departamento. ¿Y cómo ves este edificio que ya tiene tiempo? Mándame fotografías del estacionamiento. Ya lo vimos, le digo, mira, sí, el edificio pues obviamente no es nuevo, pero no tiene grietas significativas en el primer piso y en el estacionamiento, lo cual puede ser lo más peligroso. Y aunque ella creo que me parece que va a comprar el cuarto piso. Entonces, no, pues sí, está feo el edificio, pues, que le den mantenimiento, pero no está peligroso. Ah, bueno, ya con cierta tranquilidad hace uno su inversión, ¿sí? Ya hay una cierta tranquilidad. Bueno, nuevamente les digo, no es cuestión de que sean ustedes ingenieros arquitectos, es cuestión de sentido común. Si yo estoy viendo muchas grietas en mi edificio, pues mejor o no lo habito, o no lo compro, o no lo alquilo, ¿sí? Porque puede ser algo muy peligroso. O me pongo de acuerdo con mis vecinos y vamos a reforzarlo, porque pues muchísimos edificios se pierden año con año después de cada sismo. Y miren que hacerse de un bien raíz es algo muy, muy difícil para todos nosotros. Bueno, miren, el sismo de Acambay, les decía yo, sí causó daños en la Ciudad de México, sí hubo derrumbes, hubo colapsos en la colonia centro, de la Ciudad de México, cerca de donde está la Alameda, pero les digo nuevamente, pues a los 2 o 3 meses, no recuerdo la fecha precisa, pues sucede la decena trágica, la tristemente célebre decena trágica, donde desde pues la Ciudadela, toda esa artillería que tenían ahí, la utilizan para bombardear la ciudad. Algo realmente terrible, terrible realmente, ¿sí? Pero bueno, miren, inclusive aquí un dato que rescatamos, dicen que los centros, la estación sismológica de Tacubaya y centros de monitoreo en Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca, Mazatlán y incluso Mérida, registran este movimiento, que nuevamente les digo, es superficial. Pero vean ustedes la falla de Pastores, ¿no? A mí me impresiona, miren, me impresionan estas vistas, porque observa uno cómo puede ser de violentos los movimientos de la Tierra, donde llegan a causar estos escalones, estos verdaderos escalones, ¿sí? Vean el tamaño, comparen ustedes el tamaño de las casas y de los campos, con esta falla que les digo, no tiene nada que envidiar a la falla de San Andrés, y vean ustedes las fallas que siguen, ¿sí? O sea, vemos el mapa, y en el mapa pues vemos las fallas. Bueno, pues sí es una bonita lección de geología, pero verlas en una vista aérea, todo este sistema de agrietamiento en la corteza terrestre, pues nos debe dar la idea del sitio y el riesgo que tenemos, además de los temblores que tenemos constantemente en un sitio que es sísmico, y que no es tan difícil revisar nuestras casas, nuestros edificios y reforzarlos para que soporten este riesgo sísmico. Bien, ¿qué teníamos por aquí más que platicar? Pues miren, tenemos que platicar la comparación que hubo entre el sismo del 17 de septiembre y el sismo de 1985. Va a ser muy interesante. También miren, vamos a tener una plática acerca de los equipos de monitoreo por nube de puntos, por drones, o sea, qué es realmente lo que podemos esperar de un dron, qué es lo que nos puede decir sobre la estabilidad de un edificio. Si un edificio, miren, si nosotros vemos los edificios, nos puede parecer que están inclinados o no están inclinados, ¿sí? Pero si ya lo ve un dron que está estabilizado por GPS, ustedes saben, ¿no? Todos estos satélites, todo eso, hacen que los drones estén estabilizados. Bueno, ellos toman una fotografía y entonces nos dice si un edificio está inclinado o está recto. Si está inclinado, ya nos está hablando de problemas en la cimentación. Si está torsionado, que también lo pueden ver los drones, ya nos hablan de algunos problemas por las cargas sísmicas. Oh, pues está bien mi edificio. Si no tiene torsiones, si no tiene inclinaciones, pues a lo mejor está feo, pues no lo hemos pintado. Bueno, pues hay que pintarlo, ¿no? Y ya va a quedar bien su edificio. Pero estos equipos nos hablan de la seguridad estructural. Hay otra plática que vamos a tener acerca de los acelerómetros y los estudios de vibración ambiental. Es algo que creo que a todos nuestros amigos ingenieros arquitectos debe de interesarles, porque los estudios con acelerómetros nos permiten saber cuál es la rigidez del edificio. Miren, esto es muy fácil de explicar. Pues yo voy a visitar a mi tía y me ofrece una silla. Siéntate, mijito, agarra esa silla, siéntate. Y yo siento que la silla pues se mueve, está muy aguadita la silla, no, pues yo voy a terminar en el suelo y aparte voy a hacer enojar a mi tía. Mejor te la cambio por la otra, ¿no? Esta está más sólida. ¿Qué es lo que pasa? Es la medida de la rigidez. Yo tengo un edificio y estos equipos me permiten saber qué tanto tiemblan, ¿sí? A ver,
cómo tienen el tembeleque mi edificio, ¿no? Hablándolo así muy coloquialmente, ¿no? Es que mi edificio tiene un temblorcillo. Bueno, pues hay que revisar ese temblorcillo del edificio, ¿a qué se debe? ¿Sí? Si revisamos las nubes de puntos y revisamos las aceleraciones, es decir, la vibración que tiene el edificio, ¿sí? No tenemos que esperar a que tiemble para darnos cuenta, ay, no resistió mi pobre edificio, ya está todo cuarteado, Dios no lo quiera, se cayó. Bueno, estos estudios no son realmente costosos. Sí son complicados para los ingenieros, pero bueno, si tiene uno la debida práctica, el debido conocimiento, estos equipos nos permiten saber cómo es de seguro un edificio. Miren, yo los invito a que entren al sitio www.viadaseditorial.com. Tenemos pláticas gratuitas sobre estos temas para que ustedes se enteren. Simplemente se enteren de qué es lo que están viviendo, dónde están trabajando y puedan mantenerse en seguridad, cuando menos ante la amenaza de los sismos, la amenaza volcánica o sismos que lo mismo pueden venir desde la costa, pueden suceder abajo o pueden ser corticales como los hemos visto. Pues bien, yo les invito como siempre a que pues acudan a nuestro sitio viadaseditorial.com.mx. Tenemos una gran cantidad de títulos sobre ingeniería, todos sumamente didácticos. Nos tratamos de hacer muy accesible la ingeniería para todos nuestros amigos, tanto en sistemas de BIM, o sea de informática del modelo, que es Revit, y del cual ofrecemos el diplomado de BIM con el certificado de Autodesk. Pues bien, me despido de ustedes como siempre, deseándoles que tengan una buena salud estructural.